Hola, muy buenas a todos. Seguimos con el curso de SAP SD y seguimos con el tema de la determinación de precios. Es el turno de crear el esquema de cálculo. Debemos saber que el esquema de cálculo es una configuración muy avanzada y muy compleja, por lo que en este punto entraremos en la configuración básica del esquema de cálculo y poco a poco ir profundizando en este concepto. El esquema de cálculo es una lista secuencial de clases de condición, subtotales y totales usados para calcular el precio en la cabecera y posiciones del documento de ventas. En el esquema de cálculo es donde definimos todas las clases de condición para la determinación del precio. El esquema de cálculo consta de diferentes configuraciones. Vamos a verlo. Para configurar el esquema de cálculo accedemos, como ya sabéis, a la ESPRO, IMG referencia, nos vamos al nodo comercial, nos vamos a funciones básicas, a determinación de precios, que ya sabéis que es lo que estamos haciendo, entraremos a control de la determinación de precios y aquí, en el cuarto punto, ya habéis visto que de momento en el curso estamos siguiendo este nodo de configuración de forma secuencial. Hemos hecho primero las tablas de condiciones, después las clases de condición, posteriormente en el vídeo anterior las secuencias de acceso y en este vídeo lo que vamos a ver es el siguiente punto de definir y asignar esquemas de cálculo. Así que ejecutamos y como os decía, el esquema de cálculo es una configuración muy compleja y que consta de diferentes pasos. Lo que haremos en este vídeo es este primer paso, actualizar esquema de cálculo. En el siguiente, definir el esquema de cliente. En el siguiente, el esquema de documento. Después, lo que haremos es asignar el esquema de documento a la clase de pedido y factura. Posteriormente, fijar la determinación del esquema de cálculo y, por último, verificaremos las parametrizaciones que hayamos realizado. Así que, como os decía, iremos punto por punto. Así que accedemos haciendo doble clic a actualizar esquema de cálculo. Al hacer doble clic y acceder, navegamos a la siguiente pantalla en la que encontramos principalmente una denominación unívoca del esquema de cálculo y después su significado. Y bueno, después algunos otros campos que por el momento no les daremos mucho caso. Nosotros, como ya sabéis, tenemos la opción de crear el esquema de cálculo desde cero o podemos crearlo en copia o tomando como referencia uno ya existente. Haremos esta segunda opción. Nosotros lo que haremos es crear el esquema de cálculo por referencia. Si queréis crearlo desde cero, pues pulsaréis en entradas nuevas, ¿vale? ¿Cuál tomaremos como referencia en este curso? Este de aquí. El RVAA01, que como veis es el estándar. Así que lo seleccionamos y pulsamos en este botón que ya conocéis de memoria de copiar como y se nos aparecerá lo siguiente. Por defecto nos copia tanto la clave unívoca que identifica este esquema, RVAA01, y el significado. Nosotros vamos a cambiar esto. Ya sabéis que es recomendable siempre que creamos algo Z, algo propio de cliente, empezar por Z. Así que le daremos esta clave unívoca. Z, C, S, I, T. Y aquí lo que haremos es darle un significado o una definición, ¿no? Esquema de cálculo CSIT, ¿vale? Una vez hecho esto, podremos navegar a la siguiente pantalla, pero previamente pulsamos Enter y nos aparece lo siguiente. La entrada 1, bueno, como por decirlo de alguna manera, es que tiene objetos o subobjetos que nos está diciendo si queremos copiarlos o no. Y nosotros lo que vamos a hacer es que sí, vamos a copiar todas las subentradas, ¿vale? Así que pulsamos en que sí, pulsamos en Enter y volvemos para atrás. Número de entradas dependientes copiadas 35. Perfecto, ¿vale? Esto es por lo que os decía, porque no solo estamos copiando la etiqueta, sino que estamos copiando también objetos dependientes de esta
de este esquema de cálculo, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, seleccionamos este esquema de cálculo y pasamos a la segunda pantalla de control, ¿vale? Accedemos y nos aparece lo siguiente. Como veis, el campo más importante del esquema de cálculo es la clase de condición, que es este campo de aquí. Esto ya lo comentamos al principio cuando estábamos definiendo qué entendemos por esquema de cálculo en SAP. Como decíamos, los esquemas de cálculo están formados por diferentes clases de condición. Este esquema de cálculo que estamos creando desde cero está formado por 35, como veis aquí, por 35 clases de condición, ¿vale? La EK01, la PR00, la PB00, PR02 y así sucesivamente hasta un total de 35 clases de condición. Por el momento no incluiremos la clase de condición que hemos creado en este curso en este esquema de cálculo. Esto tiene un motivo que veremos más adelante, pero os voy a dar una pista. La clase de condición que creamos no era de determinación automática, sino que era de determinación manual. Quedaos con esto porque lo veremos en un futuro. Además de la clase de condición, el esquema de cálculo tiene muchas otras opciones de configuración. Vamos a verlas un poco por encima, ¿vale? Cuando hablo de opciones de configuración, hablo de que no solo tenemos la clase de condición a secas asignada a este esquema de cálculo, sino que tenemos aquí pues diferentes campos, ¿vale? Pues que tienen su significado y tienen su utilidad. Como os vaticinaba al principio, esto, como veis, es una configuración muy compleja y, bueno, pues es complejo en un solo vídeo explicar pues, exactamente todos los puntos, pero vamos a intentar que os quede una idea más o menos clara de todos ellos, ¿vale? Bueno, como os decía, el primer campo que encontramos después de la clase de condición que podemos modificar es el campo niveles, nivel de referencia desde, nivel de referencia hasta, ¿vale? Tenemos estos dos campos que, bueno, se deben configurar pues, conjuntamente, ¿vale? Aquí deberemos indicar los niveles cuyo valor se utiliza como base para la determinación porcentual del descuento. Cuando se indica simultáneamente un nivel de referencia hasta, se suman los valores de condición de los dos niveles de condición y los valores intermedios. A ver si encontramos aquí un ejemplo de lo que os quiero decir. ¿Veis? Por ejemplo, aquí en importe de descuento estamos indicando un nivel 101 y un nivel 299. Pues lo que estamos diciendo es que del nivel 101 al nivel 299, ¿vale? Que podría estar hasta aquí, se van a sumar para crear esta línea. Es decir, y en pocas palabras, el importe de descuento equivale al sumatorio de todo esto de aquí, del nivel 101 al nivel 299, ¿vale? Para eso se utilizan estos dos campos de niveles. Vale. Después tenemos otro check que es el check condición determinada de forma manual. Las clases de condición que tengan marcado este check en el esquema de cálculo solo se incluirán en la determinación de precio si se introducen manualmente. Después tenemos este otro check de condición obligatoria, ¿vale? Las clases de condición que tengan marcado este check serán totalmente obligatorias, ¿vale? No son opcionales, sino que sí o sí tienen que estar. Después tenemos este otro check de condición estadística. Las clases de condición que tengan marcado este check no modificarán el valor, solo serán tomadas en cuenta de forma estadística, ¿vale? Después tenemos este otro campo de impresión o imprimir, ¿vale? Este campo determina si la clase de condición debe imprimirse o no y cómo. Por ejemplo, a nivel de posición, a nivel de totales, etc, etc, ¿vale? Y aquí, pues bueno, como veis, tenemos diferentes opciones. Se imprime a nivel de posición, imprimir como total, total general, etc, etc. Para eso se utiliza este indicador de impresión. Después tenemos el subtotal de la condición, que es este campo. Este campo controla si se debe grabar temporalmente y en qué campos los valores de las condiciones o sumas parciales.
Si se indica el mismo campo para grabar diferentes valores de la condición, estos valores individuales se sumarán. Estos valores de condición o sumas parciales se utilizarán como base para cálculos posteriores. Después tenemos este otro campo, que veis aquí, de cláusula condicional. En este apartado se pueden establecer cláusulas condicionales. Por ejemplo, que la moneda del documento difiera de la moneda local. Pasamos a este otro campo de fórmula de cálculo o fórmula de condición para las reglas de cálculo. Esta es la fórmula utilizada para la determinación del valor de una condición, como alternativa de la fórmula estándar. Por ejemplo, podemos informar que la fórmula utilizada sea el precio mínimo, el precio de salida, el valor neto, etcétera, etcétera. Para eso se utiliza este campo, ¿vale? Y tenemos pues todas estas opciones: precio previsto, valor previsto, precio de salida, precio mínimo, etcétera, etcétera. Después tenemos este otro campo de fórmula base o fórmula de base de conducción. Esta es la fórmula que se utiliza para la determinación de la base de condición como alternativa a la estándar. Lo mismo, podemos establecer el precio neto, el valor neto, reducción del 100%, etcétera, etcétera. Y aquí pues lo mismo. Si nos ayudamos del match code, pues podéis ver que podemos informar aquí volumen, valor neto, precio neto, peso neto, etcétera, etcétera, ¿vale? Después tenemos el campo clave de cuenta. Esta clave identifica varios tipos de cuenta de mayor. Mediante la clave de cuenta, mediante este campo, el sistema puede contabilizar importes a determinadas cuentas de ingresos. La clave de cuenta también la tratamos en el curso de SAP Finanzas. Y bueno, como veis, pues tenemos por estándar todas estas opciones. Y ya, por último, tenemos este campo de provisión, ¿vale? Clave de cuenta de provisión. Esta es la clave que identifica las diversas clases de cuentas de mayor para provisiones. Con ayuda de la clave de cuenta, el sistema de cuenta de provisión, el sistema puede contabilizar importes en determinadas clases de cuentas de provisiones. Como os decía, hemos visto qué es el esquema de cálculo, hemos creado un esquema de cálculo y lo único que nos faltaría es asignar nuestra clase de condición a este esquema de cálculo. Pero, como hemos comentado, de momento no vamos a hacerlo. Así que procedemos a guardar, introducimos en una orden de transporte y ya tenemos la primera parte para la creación del esquema de cálculo completada.